Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Castro. Mi grupo está conformado por Valentina Pardo, Sara Puentes y Vanessa Vizcaíno. En la presente exposición vamos a hablar del muestreo. Para comenzar voy a dar una pequeña definición de qué es el muestreo y a nombrar los tipos y métodos de muestreo. Bueno, llamamos muestreo a los procedimientos estadísticos que se utilizan para seleccionar muestras que resultan representativas de la población a la que pertenecen y que constituye el objeto de estudio de una investigación determinada. El muestreo se clasifica en dos grandes grupos. El primero, los métodos probabilísticos basados en el fundamento de la equiprobabilidad y los métodos no probabilísticos que seleccionan cuidadosamente a los sujetos de la población utilizando criterios específicos. Ya conociendo estos dos grandes grupos, voy a nombrar los métodos que pertenecen a cada uno. De los métodos probabilísticos tenemos el muestreo aleatorio simple, que se aplica, para aplicar esta técnica se debe conocer todos los elementos, que conforman la población, a cada uno de los sujetos que se le asigna un número correlativo y luego a través de cualquier método al azar se va seleccionando cada individuo hasta completar la muestra requerida. También tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Para este muestreo se debe conocer la población y de igual forma se deben enumerar todos los elementos. También tenemos el muestreo aleatorio estratificado. En este método se divide la población en estratos o subgrupos menores, parecidos internamente respecto a una característica, pero heterogéneos entre ellos. De los probabilísticos también tenemos el muestreo aleatorio por conglomerados. Este se usa cuando se tiene población muy grande y dispersa y consiste en reunir a los individuos en un grupo que forman un elemento. Un ejemplo puede ser hospitales, universidades, escuelas. El último de los probabilísticos es el muestreo polihepático. Se considera una variante del muestreo por conglomerados, consiste en la selección de sus muestras de cada etapa o grupo seleccionado. Bueno, ahora tenemos los métodos no probabilísticos. En estos métodos no probabilísticos tenemos el muestreo por cuotas. Este tiene semejanzas con el muestreo aleatorio estratificado, pero no tiene la aleatoriedad en su método. También en los no probabilísticos tenemos el muestreo intencional o de conveniencia. Este método se caracteriza por buscar mucha dedicación al conseguir muestras representativas cualitativamente. Otro es el muestreo casual o incidental. Se utiliza para estudiar fenómenos raros o inusitados y se realiza mientras el evento o un grupo de sujetos está presente hasta completar la muestra. El último de los no probabilísticos es el muestreo por redes o bola de nieve. Se usa en grupos de difícil acceso y se basa en encontrar un individuo de esta población que éste pueda referir a otros y estos a otros, así de forma sucesiva. Bien, ya conociendo los tipos y métodos de muestreo, les voy a hablar del error de muestreo. Bueno, ¿qué es un error de muestreo? Un error de muestreo por lo general se trata de problemas relacionados con la representatividad de la muestra. Este es el caso cuando la población está mal enfocada o el tamaño de la muestra es demasiado pequeño, o también puede pasar cuando la tasa de respuesta o las preguntas de la encuesta no son lo suficientemente altas. Un error de muestreo se produce cuando la muestra utilizada en el estudio no es representativa de toda la población. A menudo se producen errores de muestreo y por lo tanto los investigadores siempre calculan un margen de error durante los resultados finales como práctica estadística. Bueno, el margen de error es la cantidad de error permitida para que un error de cálculo represente la diferencia entre la muestra y la población real. Bien, ya conociendo qué es un error de muestreo, voy a nombrar los errores de muestreo que son más comunes en los estudios de mercado. El primero es el error de especificación de la población, el segundo es el error en el marco de la muestra, el tercero es el error de selección y el último es el error de muestra. Bueno, ahora les puedo hablar de la población y muestra. Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Y por otro lado, la muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Normalmente se selecciona la muestra de la población para su estudio debido a que estudiar a todos los elementos de una población resultaría muy extenso y poco práctico. La población estadística, también conocida como universo, es el conjunto o la totalidad de elementos que se van a estudiar. Los elementos de una población lo conforman cada uno de los individuos asociados, debido a que comparten alguna característica en común. La población estadística puede ser un conjunto de personas, lugares o cosas reales.
Por ejemplo, los adolescentes de un pueblo o los usos posibles del azúcar en recetas de cocina. Al ser muy complicado realizar un estudio con todos los elementos que conforman una población, sobre todo si esta es considerada una población infinita, se toma una muestra representativa de la misma para realizar los mismos estudios. Esta muestra es una parte representativa de una población donde sus elementos comparten características comunes o similares. Se utiliza para estudiar a la población de una forma más factible, debido a que se puede contabilizar fácilmente. Cuando se va a realizar algún estudio sobre el comportamiento, propiedades o gustos del total de una población específica, se suelen extraer muestras. Estos estudios que se le realizan a aquellas muestras sirven para crear normas o directrices que permiten tomar acciones o simplemente conocer más a la población estudiada. Bueno, yo les voy a hablar del diseño de la muestra sistemática y estratificada. El diseño de la muestra es la fase de un proyecto de generación de estadística básica, donde se define el esquema de muestreo a utilizar, se determina el tamaño y procedimiento de selección de la muestra, y en el caso del muestreo probabilístico se calculan los factores de expansión y los estimadores que se requieren para la generación de resultados. Lo primero es definir la población meta. Esta es la recopilación de elementos u objetos que poseen la información buscada y acerca de la cual se harán las deducciones. La población meta se debe definir en términos de elementos, unidades de muestreo, extensión y tiempo. Después se determina el marco de muestreo, que es la representación de los elementos en la población meta. Consiste en una lista o conjunto de instrucciones para identificar a la población objetivo. Después se seleccionan las técnicas de muestreo. El investigador debe decidir si utiliza el método tradicional, si muestrea con o sin reemplazo, o si utiliza muestreo probabilístico o no probabilístico. Después se determina el tamaño de la muestra. El tamaño se refiere a el número de elementos que se van a estudiar. Y finalmente se lleva a cabo el proceso de muestreo. En el caso del muestreo estratificado, se divide a la población en subgrupos o estratos. La estratificación puede basarse en una amplia variedad de atributos o características de la población, como edad, género, nivel socioeconómico, ocupación, etc. Los elementos se seleccionan de cada estrato mediante un procedimiento aleatorio. En el muestreo sistemático se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Bueno, ahora les voy a explicar la media y la tabla de números aleatorios. La media es un estimador estadístico que se utiliza para estimar un parámetro, por lo que la media de la muestra es un estimador de la media poblacional. Y el valor del estimador en una muestra se denomina estimación o estimación puntual. Por otro lado, las tablas de números aleatorios tienen las propiedades deseadas de aleatoriedad, sin importar el método de elección de la muestra, por ejemplo, por fila, por columna, por diagonal o incluso irregularmente. Aquí lo podemos observar el ejemplo pues, que puse en la diapositiva. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la estimación de media y total. Esto es una variable aleatoria que toma un valor según la muestra concreta que se obtenga. Se denomina distribución muestral de la media a su función de probabilidad. La distribución muestral de un estadístico es un concepto central, tanto de la estimación como del contraste de hipótesis. Un estimador es un estadístico que se utiliza para estimar un parámetro, como lo podemos ver aquí en la imagen del ejemplo. Gráficamente se puede expresar en términos de la distribución normal o la distribución como sigue a medida que va pasando los periodos del tiempo. Ahora les voy a hablar sobre el software aplicado. El software es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con un énfasis especial en los negocios. Por otro lado, los programas de con aplicaciones son los programas de ordenador creados específicamente para el uso de la empresa.
La aplicación del software permite a las empresas mejorar fundamentalmente la forma en la que funciona una empresa. Existen varios programas de software con aplicaciones de negocio. Estos están actualmente disponibles para su compra. Son programas prediseñados y suelen tener características genéricas. Por ejemplo, un programa de software de aplicación genérico de procesamientos de textos tiene una serie de capacidades que permitirá a la empresa y a su propietario o sus empleados crear documentos y en algunos casos para crear la literatura de sus negocios. Sin embargo, algunos propietarios de negocios pueden encontrar estas aplicaciones que limitan a una solución de esta. Esto mediante la contratación y el desarrollo de las aplicaciones de las empresas. Los software con aplicación para empresas se han diseñado específicamente para satisfacer las necesidades del usuario final. Un usuario final es la persona que se va a encargar del software de forma regular. El dueño de la empresa y sus empleados se consideran unos usuarios finales. Los software se especializan en el desarrollo de las aplicaciones que son de fácil y de un uso libre. A menudo una empresa o su propietario o sus empleados pueden poseer o no poseer una gran cantidad de conocimientos y por lo tanto pues se vuelve necesario desarrollar programas que sean de fácil uso y de fácil entendimiento. Muchas gracias, esto fue todo, esta fue nuestra exposición. Aquí están las webografías que fue donde sacamos toda la información.